indexa. ¿Cuál es su punto de vista sobre esto? ¿Debería continuar esta indexación de los derivados del petróleo en Ecuador? Don Gustavo, qué gusto saludarle y a través suyo a toda la audiencia de Antena Uno. En realidad, estos precios altos del petróleo son el reflejo de lo que usted bien dijo. Estamos en medio de una crisis energética mundial. En este momento estamos con altos precios del petróleo, altos precios del gas natural, del carbón, y por ende hay un incremento de los precios de la electricidad en Europa, en Asia. Hay racionamientos de 9 horas diarias de electricidad en China. Hay incrementos de los precios de los combustibles, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de los precios internacionales del petróleo obedece a una crisis energética mundial. Sobre esto sí quisiera yo, antes de entrar a lo que sucede en el Ecuador, tratar de entenderle qué es lo que está pasando este momento por qué se da esta crisis. Primero hay un incremento de la demanda de energía, no solamente de petróleo, sino de energía en general. Y esto obedece porque hay una reactivación económica mundial que es mayor a lo estimado, es una reactivación mayor a lo programado. No olvidemos que hace 2 meses y medio, 3 meses, los precios del petróleo estaban con una tendencia a la baja, porque el mercado se puso nervioso porque supuestamente iba a haber más confinamientos por lo de la variante Delta, ¿cierto? Entonces, esta mayor reactivación económica mundial genera un mayor transporte. El transporte es el principal cliente del petróleo, entonces hay mayor transporte aéreo, naviero, terrestre. Hay una mayor producción mundial que se acercan ya que en esta época se está acercando a lo que viene a las épocas de fin de año, ¿no es cierto? El Viernes Negro, Navidades, hay mayor comercialización. Y viene un invierno que se supone que va a ser tan fuerte como el invierno que se produjo en el año 2020. O sea, eso significa que se necesita más energía para producir más electricidad para que las casas estén calientes, sobre todo en lo que es el hemisferio norte. En este escenario de mayor demanda, hay escasez del gas natural. El gas natural es el metano. Aquí en el país, el gas natural, si nos imaginamos un campo petrolero, ¿no es cierto? Vemos lo que está quemándose el gas natural cuando se podría aprovechar de mejor manera el gas natural aquí en el país. Aquí se lo quema, pero el gas natural genera electricidad y tiene mucha importancia en Europa porque eh, Europa está con una reducción de su energía nuclear. Prácticamente en 10, 12 años redujo el 50% de su energía nuclear, luego del desastre de Fukushima. Entonces, el sustituto para la energía nuclear es el gas natural y la energía eólica. Eh, se redujeron las reservas de gas natural en Europa del 92% al 71%. Entonces, eso obedece a que se está entrando a un invierno sin la debida reserva de energía. Entonces, podemos extendernos un poco más con lo que está pasando con el gas natural, con la escasez de petróleo. O sea, lo que a nosotros nos interesa un poco es lo del petróleo, porque nos llamamos país petrolero, ¿no es cierto? Y el petróleo es sustituto del gas natural o viceversa, ¿no es cierto? Y como el gas natural prácticamente los precios se multiplicaron por 5 en lo que va del año, y que eso hizo que la electricidad en Europa se multiplique por 3. Entonces los consumidores de gas natural están migrando al consumo del petróleo. Hay que indicar que aquí en el control del gas natural juega un papel fundamental la Rusia. Claro, Rusia tiene un papel fundamental y tanto es así de que hace 2 días, cuando el precio ya prácticamente se multiplicó por 5, Putin salió a decir de que el abastecimiento Tenemos un precios del gas corte en el audio. natural bajen un 60%. O sea, eso da la muestra de la importancia o de la dependencia que tiene Europa del gas natural de Rusia, ¿cierto? Entonces,
El 4 de octubre se dio la reunión de la OPEP, de la OPEP Plus, ¿no es cierto?, que está liberada la OPEP por Arabia y los aliados de la OPEP, por eso se llama la OPEP Plus, que es liderada por Rusia. O sea, Rusia por un lado controla el gas natural y por otro lado también está dentro de lo que es el control de la oferta junto a la OPEP. Y se esperaba de que se incremente la producción por lo menos en 1 millón de barriles diarios, porque en este momento hay un déficit de 1.2 millones de barriles de petróleo. Y simplemente aumentaron una producción de 400.000 barriles diarios. Eso significa que el incremento de la OPEP no va a satisfacer la demanda de petróleo y va a seguir existiendo un desbalance entre la oferta y demanda de lo que es petróleo, Ya. que se suma Muy a la útil crisis que su hay. explicación, por supuesto, para entender el entorno, esto de la COVID-19, esta nueva normalidad a la que está transitando el mundo, que genera la multiplicación de las actividades y una recuperación económica que hace subir el precio del petróleo. Estas expectativas sobre el invierno que se prevé será además más frío por este paradójico tema del calentamiento global y el cambio del clima en el mundo. Economista Erazo, perdóname, le había dicho ingeniero anteriormente, usted es economista, ya lo recordamos. En todo caso, el papel que juega Ecuador en esto es secundario. Ecuador no es protagonista por su tamaño. Recordamos comentarios como uno clásico realmente del diario Hoy hace muchos años, que equiparaba metafóricamente a Ecuador con una caca de mosco por la poca incidencia que tiene en lo que sucede en la economía mundial, o se lo considera como un papel en el viento, quizá para ser más suave. Pero Ecuador sufre, por supuesto, los efectos de lo que pasa en el mercado mundial de la energía, pues Ecuador aún tiene como una de las columnas de su economía el petróleo, y el gobierno de Lasso es además un gobierno que persigue incentivar el extractivismo, depender aún del petróleo por algún tiempo. Su meta es duplicar la producción petrolera en su periodo de gobierno. ¿Cómo está influyendo esta situación mundial aquí en Ecuador y qué relación tiene todo esto con esta indexación del precio de los derivados del petróleo, diésel, gasolinas en nuestro país? Bueno, primero, la demanda mundial de petróleo es 100 millones de barriles diarios, para hacerle más sencillo el cálculo. Y nosotros producimos cerca de 500.000 barriles diarios, o sea, no llegamos a la mitad del 1% de la 0,5%. producción mundial de petróleo y nos consideramos país petrolero. Claro, esta situación a nosotros nos interesa porque los incrementos estos del petróleo nos permite tener mayores ingresos y la economía del país sigue dependiendo, quieras o no, sigue dependiendo de la producción petrolera y del precio del petróleo. Este rato vamos a tener mayores ingresos. Claro, hubiese sido lindo de que esta situación nos tome con una producción al alza, sí, pero más bien estamos con una producción a la baja. Nosotros teníamos en mayo del 2021, teníamos una producción de 498.000 barriles diarios. Y este rato estamos con una producción de 484.000 barriles diarios. O sea, tenemos una producción de 14.000 barriles diarios menos de producción en el país. Y eso, obviamente, tenemos una producción a la baja que no nos permite beneficiarnos tanto del incremento de los precios. Pero en todo caso, el hecho de que podamos cumplir con lo presupuestado para este año 2021, según el presupuesto, eso ya genera, ya por lo menos ya es un éxito. Por otro lado, el hecho de que tengamos una producción todavía a la baja de 484.000 nos deja muy lejos de los 526.000 que el propio gobierno se puso como objetivo primero para diciembre, dijeron para diciembre, y después dijeron para los primeros días de enero. O sea, bien difícil que se cumpla con esto, porque primero se necesita planificación, se necesita tiempo, recursos, marco legal y un equipo técnico especializado.
equipo técnico que es el mismo que viene trabajando desde el gobierno anterior y que también ofrecieron incrementar la producción y que no lo lograron, pero ahora nos tratan de convencernos de que ahora sí lo van a lograr. Somos deficitarios en producción de combustibles. El 84% del gas que consumimos en el país es importado, o el 61% de las gasolinas que consumimos en el país es importado. Entonces, al subir los precios del petróleo, también suben los precios de los combustibles que en su mayoría nosotros importamos. Entonces, gran parte de este ingreso que va a venir por los precios altos del petróleo, el 51% prácticamente se va en importación de combustibles. Pero independientemente de eso... Ahora, ¿qué incidencia, para ir aterrizando un poco, pues el tiempo también se nos va agotando, qué incidencia tiene en el precio de los combustibles aquí en las distribuidoras y para el consumo del público, esta elevación que ha tenido hasta el momento el referencial ecuatoriano, sobre todo el West Texas Intermediate? En esta situación los precios del petróleo van a seguir subiendo, los precios internacionales de los combustibles van a seguir subiendo por lo menos. ¿Qué tanto pesa en esta fórmula? ¿Qué tanto pesa en esta fórmula de indexada el precio del petróleo? Porque hay varios factores, entendemos, dentro de esa fórmula. Hay cantidad de factores. El precio de exportación de petróleo, el precio de importación de combustibles, los costos de refinación nacional, los costos de transporte, de almacenamiento y todo lo demás. Pero el principal es los precios internacionales del petróleo. Ahora, en el último ajuste de precios que tuvimos nosotros, que fue el 12 de septiembre, ya la gasolina subió a 2.39, la gasolina extra y la Ecopaís. Y ese momento ya parecía que en un mes, 2 meses, íbamos a eliminarse, se iba a eliminar el subsidio. Pero con esto de los incrementos de los precios, simplemente esto va a generar de que el incremento ya no se acabe en 1 o 2 meses, sino que se amplíe a unos 5 o 6 meses más en las situaciones actuales. Pero en este momento, como algún rato lo decíamos, nos ajustan los precios a nivel internacional, la calidad también debería ser a calidad internacional. Hay ahorros de subsidios a los combustibles, y así como hay ahorros de subsidios a los combustibles y mayores ingresos por renta petrolera, también debería haber una forma de compensación al consumidor que está haciendo un esfuerzo por pagar cada vez un combustible cada vez más caro y que es de baja calidad. Se debería compensar y se debería ya definir cómo va a ser la focalización. Y la focalización tiene que ser mediante compensación, vía factura SRI o mediante una tarjeta de débito a los beneficiarios, a los posibles beneficiarios que accedan a este beneficio. ¿Qué le parece a usted la respuesta que dio el presidente Guillermo Lasso a la CONAI? Bueno, el presidente Lasso, él sigue con la posición de que no se debe congelar los precios de los combustibles. Sí, bueno, pero en todo caso, si es que no desea congelar los precios de los combustibles, debería revisarse ese incremento de ajuste mensual del 5% de la gasolina F y de la Ecopaís mensual. Ya no el 5%, sino el 1%. Y lo mismo en el diésel. Ya no el 3% de ajuste mensual, sino el 1% mensual máximo, para evitar la disconformidad que existe en este momento, las molestias, que son molestias lógicas, porque como consumidores nos hemos acostumbrado a tener un combustible que está subsidiado y existen aumentos de precios. Ya se nos acerca el 12 de octubre, en el cual nos ajustarán el precio de la gasolina por 8º mes consecutivo o por 16 meses consecutivos el diésel, sin reconocer los costos operativos de las estaciones de servicio, que sigue teniendo un margen compartido con las comercializadoras y con el transporte, que sigue sin revisarlo durante ya 15, 16 años, lo cual también no permite una normal operatividad en la distribución de combustibles. ¿Cuáles son
los precios para el público de los combustibles al momento, economista Erazo, y cuál es la expectativa con lo que está sucediendo. Y con esta última respuesta cerraríamos este diálogo. Este dato, la gasolina extra está en $2.39. Si siguen con el 5% de ajuste mensual, la gasolina extra de la Ecopaís estará en $2.50 el 12 de octubre. La próxima semana estaremos con un galón de $2.50, que sigue siendo superior al precio que este dato se maneja en Colombia, que es de $2.26, y que tienen ellos incluso mejor calidad. Y lo mismo en el diésel que está en 1.65 subiría a $1.70. Entonces se debería revisar el porcentaje de ajuste mensual. Bien. Muchísimas gracias, economista Erazo, y hacemos énfasis también en ese otro aspecto que usted en esta y en otras entrevistas ha señalado, la calidad de los derivados del petróleo, particularmente las gasolinas que se venden en Ecuador, son inferiores a las de otros países, por lo que no estamos comparando, por así decirlo, peras con peras, estamos comparando productos de diferente calidad. Gracias al economista Osvaldo Erazo, él es secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Son las 8:01 PM.